Llevo 7 años encerrado en este búnker y nunca pensé que volvería a salir. Cada mañana me despierto cubierto de sudor frío, no por el calor del desierto de Sonora que se filtra por las rejillas de ventilación, sino por las pesadillas donde veo a mi esposa y a mis hijos gritando mi nombre mientras yo estoy atrapado frente a un panel de radio inútil. La estática se volvió mi única compañía, ese siseo constante que me recuerda que el mundo dejó de hablar hace mucho tiempo. Pero hace 3 semanas algo cambió. Entre el ruido blanco de las frecuencias muertas escuché un patrón. No era música ni palabras, era algo más primitivo, como un latido. Al principio pensé que finalmente me había vuelto loco, que mi cerebro estaba creando conexiones donde no existían, tratando de encontrarle sentido al caos solo para no aceptar que ya no quedaba nada por lo cual luchar. Anoté cada repetición, cada variación de la señal, y cuando las anoté todas juntas en mi libreta, vi algo que me heló la sangre. Los patrones coincidían exactamente con los movimientos de las hordas que observaba desde la torre de vigilancia. Cuando la señal se intensificaba en cierta frecuencia, los muertos retrocedían hacia el norte. Cuando cambiaba a otra, avanzaban en formación hacia el este. No era coincidencia, era coordinación. Le mostré mis notas a Elena cuando vino a revisar los suministros médicos del búnker. Ella es de las pocas personas que todavía me visitan, principalmente porque necesita las medicinas que guardamos aquí, y porque, según dice, soy el único que no la mira como si estuviera loca por seguir haciendo investigación en un mundo muerto. Elena estudió los patrones durante 2 días completos sin dormir, comparándolos con sus propias observaciones sobre el comportamiento de los infectados. Sus manos temblaban cuando finalmente levantó la vista de mis libretas y me dijo que yo tenía razón, que había algo dirigiendo a los muertos, algo con inteligencia suficiente para usar señales de radio o algo similar como medio de comunicación. Recuerdo que sentí un nudo en el estómago, no de miedo sino de validación. Durante 7 años todos me trataron como al viejo paranoico que se escondía en su búnker hablando solo con sus radios, y resulta que había estado en lo correcto todo ese tiempo. Pero esa satisfacción duró poco, porque si yo tenía razón sobre la coordinación, entonces todo lo que creíamos sobre los muertos estaba equivocado. No eran solo cuerpos reanimados moviéndose por instinto, eran piezas de algo más grande, algo que pensaba y planeaba. Convencer a Toro fue más difícil. Él apareció 2 días después, como siempre hace cada mes, cargando provisiones que consigue de quién sabe dónde. Toro es un hombre enorme, con cicatrices que cruzan su rostro y manos del tamaño de palas, pero tiene una lealtad inquebrantable hacia mí desde que le salvé la vida en Culiacán durante la guerra contra los cárteles. Le mostré todo, las grabaciones de audio, los gráficos de movimiento, las coincidencias imposibles de ignorar. Él se quedó callado durante mucho tiempo, mirando fijamente el mapa donde había marcado cada avistamiento de hordas en los últimos 6 meses. Finalmente dijo que si yo creía que había algo controlando a los muertos, entonces él vendría conmigo a buscar ese algo. No lo dijo con entusiasmo ni con esperanza. Lo dijo con la resignación de un hombre que sabe que probablemente va a morir, pero prefiere hacerlo haciendo algo útil. Esa noche comenzamos a planear la expedición. Elena trazó una ruta siguiendo la intensidad de las señales que yo había estado monitoreando. Una ruta que nos llevaba directo al corazón de la Sierra Madre Occidental, cerca de Chihuahua. Según mis cálculos, el origen de la señal estaba en algún lugar de esas montañas, probablemente en una de las viejas minas de plata que abundan en la región. Salimos del búnker antes del amanecer, cuando el desierto todavía está oscuro y el aire es lo suficientemente frío como para ver tu propio aliento. Llevábamos 3 mochilas cargadas con suministros para 2 semanas, armas, municiones y mi equipo de radio portátil, que pesaba como si llevara piedras, pero era lo único que nos mantendría en el camino correcto. El primer día de caminata fue relativamente tranquilo. Solo el sonido de nuestras botas sobre la arena y el viento que silbaba entre las rocas, pero yo no podía relajarme. Cada pequeño ruido me ponía en alerta máxima. Mi misofonía convirtiéndose en una maldición cuando el roce de la mochila de Toro contra su espalda comenzó a sonar como un grito en mis oídos. No dije nada porque sabía que era mi problema, no el suyo, pero sentía como la tensión se acumulaba en mi mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Elena caminaba adelante, consultando constantemente su brújula y comparándola con las coordenadas que habíamos establecido. De vez en cuando se detenía para tomar muestras de tierra o examinar huellas que encontrábamos en el camino. Huellas que no eran de animales, sino de pies humanos arrastrándose en una sola dirección, siempre hacia el norte. Al caer la tarde del primer día, llegamos a lo que quedaba de un pequeño pueblo llamado San Miguel. Las casas estaban medio enterradas por la arena, con las puertas abiertas balanceándose con el viento y creando un chirrido constante que me perforaba el cerebro. Decidimos no entrar a ninguna estructura. Era demasiado arriesgado quedar atrapados si una horda aparecía de repente.
En lugar de eso, montamos un campamento simple en una loma elevada desde donde podíamos ver los alrededores. No encendimos fuego. El humo podía verse a kilómetros de distancia y no sabíamos si los muertos podían detectarlo o si la cosa que los controlaba tenía formas de vigilancia que desconocíamos. Comimos raciones frías mientras el sol se ponía, tiñendo el desierto de naranja y rojo, colores que me recordaban a la sangre seca. Toro montó la primera guardia y yo saqué mi radio portátil para hacer un barrido de frecuencias. La señal estaba más fuerte aquí, mucho más fuerte. El patrón de pulsos era más definido, más insistente, como si algo supiera que nos estábamos acercando y nos estuviera llamando. Elena se acercó y se sentó a mi lado, escuchando la estática con auriculares que le presté. Después de unos minutos se quitó los auriculares con el rostro pálido y me preguntó si yo también escuchaba algo parecido a una voz debajo del ruido. Le dije que sí, que la escuchaba desde hacía días, pero había asumido que era mi imaginación. Ella negó con la cabeza y dijo que no era imaginación, que había algo en esa frecuencia que sonaba casi orgánico, como si estuviera respirando. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi saco, mirando las estrellas que brillaban con una claridad que nunca vi cuando el mundo todavía tenía electricidad y contaminación lumínica. Pensé en mi familia, en cómo murieron esperando una ayuda que nunca llegó porque todas las comunicaciones se habían colapsado durante la primera ola de infección. Me pregunté si ellos también habían escuchado esa señal antes de morir, si la cosa que estábamos persiguiendo había estado llamándolos igual que ahora nos llamaba a nosotros. El pensamiento me revolvió el estómago. Alrededor de las 3 de la madrugada, Toro me despertó tocándome el hombro. Me incorporé de inmediato con la mano en mi pistola, pero él me hizo señas de que guardara silencio. Señaló hacia el pueblo en las sombras de abajo. Al principio no vi nada, solo las siluetas oscuras de las casas abandonadas. Pero entonces los vi, figuras moviéndose entre los edificios, docenas de ellas, caminando en perfecta formación como soldados en un desfile militar. No se dispersaban ni tropezaban entre sí como lo hacían los muertos en los primeros años. Se movían con propósito, con orden. Elena se despertó y observó la escena con sus binoculares. Susurró que había contado al menos 60 infectados moviéndose en 3 columnas paralelas, todas dirigiéndose hacia el norte exactamente en la misma dirección que nosotros planeábamos ir. Eso no era coincidencia, eso era coordinación militar. Esperamos hasta que la última figura desapareció en la oscuridad antes de atrevernos a movernos. Decidimos cambiar nuestra ruta, añadir un desvío hacia el este para evitar seguir el mismo camino que la horda. Eso nos costaría medio día extra, pero era mejor que arriesgarnos a un encuentro directo con 60 de esos bastardos organizados. Empacamos en silencio y comenzamos a caminar antes de que amaneciera, usando linternas con filtros rojos para no ser detectados a distancia. El terreno se volvió más rocoso a medida que nos alejábamos del pueblo, con peñascos enormes que se elevaban como dientes desde el suelo del desierto. El sonido de nuestros pasos cambiaba constantemente, de arena suave a grava que crujía, y cada crujido me hacía apretar los dientes con tanta fuerza que pensé que se me romperían. Mi misofonía estaba fuera de control. El roce de la ropa, el tintineo metálico de las cantimploras, incluso la respiración de Elena me sonaban amplificados hasta volverse insoportables. Pero no podía decir nada. No podía mostrar debilidad cuando ellos habían confiado en mí para guiarlos hasta el origen de todo esto. El segundo día fue brutal. El sol del desierto golpeaba sin piedad y no había sombra donde refugiarse. El agua se estaba acabando más rápido de lo planeado porque el desvío nos había obligado a caminar el doble de distancia. Toro comenzó a mostrar signos de agotamiento, algo raro en él considerando su tamaño y resistencia. Elena sugirió que descansáramos durante las horas más calurosas del día y viajáramos al anochecer, pero yo rechacé la idea. Viajar de noche significaba no poder ver las hordas hasta que estuvieran encima de nosotros, y después de lo que vimos en San Miguel, no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Seguimos adelante, bebiendo sorbos mínimos de agua y cubriéndonos las cabezas con trapos para protegernos del sol. A media tarde encontramos un camino de tierra que, según el mapa de Elena, debía llevarnos a otro pueblo abandonado llamado Santa Rosa. Ella quería evitarlo, argumentando que donde hay pueblos hay muertos, pero yo insistí en que necesitábamos buscar agua, o no llegaríamos ni a la mitad del camino. Toro estuvo de acuerdo conmigo, su voz ronca por la deshidratación. Nos desviamos hacia Santa Rosa con las armas preparadas. El pueblo era más grande que San Miguel, con una iglesia en el centro y casas de adobe que se extendían en todas direcciones. Las calles estaban extrañamente limpias, sin los escombros y basura que uno esperaría después de 7 años de abandono. Eso me puso nervioso inmediatamente. La limpieza implicaba que alguien o algo había estado aquí recientemente. Avanzamos con cuidado, revisando cada esquina antes de exponernos.
Elena encontró un pozo en la plaza central, pero cuando tiramos el cubo para sacar agua subió vacío. El pozo estaba seco o bloqueado. Maldije en voz baja, y Toro sugirió revisar las casas en busca de provisiones almacenadas. Nos dividimos. Algo que ahora reconozco fue un error estúpido. Toro fue hacia el este, Elena hacia el oeste, y yo me quedé en el centro vigilando la calle principal. Cada segundo que pasaba sin verlos me aumentaba la ansiedad. Mi mano sudaba sobre la empuñadura de mi rifle. Los sonidos del pueblo eran mínimos. Solo el viento y el ocasional golpeteo de una puerta suelta. Pero entonces escuché algo diferente. Un arrastre. Suave, constante, viniendo desde mi izquierda. Me giré apuntando mi rifle hacia el origen del sonido. Una figura salió de detrás de una casa, arrastrando los pies sobre el polvo. Era un infectado, pero no como los que había visto antes. Este estaba en mejor estado de conservación, con la piel menos podrida y los ojos que todavía conservaban algo de claridad. Llevaba ropa militar, harapos que alguna vez fueron un uniforme del ejército. Me miró directamente, no con el hambre vacía de los primeros infectados, sino con algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad. No atacó, solo se quedó ahí parado, observándome. Mantuve el rifle apuntado a su cabeza, mi dedo tenso sobre el gatillo, pero algo me detuvo. Si disparaba, el ruido atraería a todos los muertos en kilómetros a la redonda. El infectado ladeó la cabeza como un perro tratando de entender un comando, y entonces abrió la boca. Esperaba el gemido gutural típico, pero lo que salió fue diferente. Era un sonido modulado, casi como si estuviera tratando de formar palabras. Mi sangre se congeló. No podía ser posible. Los muertos no hablaban, no pensaban, pero este parecía estar intentándolo. El sonido que producía era una serie de clics y silbidos que sonaban perturbadoramente similares al patrón que había estado escuchando en las frecuencias de radio. Antes de que pudiera reaccionar, escuché gritos. Elena. Venían del oeste. El infectado frente a mí giró su cabeza hacia la dirección de los gritos con un movimiento mecánico, perfectamente sincronizado, y entonces echó a correr. No el trote lento y torpe de los muertos comunes, sino una carrera coordinada como la de un atleta. Corrí tras él maldiciendo, llamando a Toro por radio. Elena gritaba cada vez más fuerte y podía escuchar el sonido de forcejeo. Cosas rompiéndose, golpes. Doblé una esquina y vi la escena que me quitó el aliento. Elena estaba rodeada por 5 infectados, pero no la estaban atacando. La tenían inmovilizada contra una pared, sujetándola por los brazos y las piernas como si estuvieran tratando de capturarla, no de devorarla. Uno de ellos tenía su mano sobre la boca de Elena, silenciándola. Disparé sin pensar. Mi primer tiro le voló la cabeza al que la sujetaba por el brazo izquierdo. Los otros reaccionaron instantáneamente, no con el caos desorganizado que esperaba, sino con táctica militar. 2 se lanzaron hacia mí mientras los otros 2 arrastraban a Elena hacia el interior de una casa. Disparé de nuevo alcanzando a uno en el pecho. Cayó, pero el otro siguió viniendo. Toro apareció desde mi derecha como un toro enfurecido, golpeando al infectado con la culata de su rifle y aplastándole el cráneo contra el suelo de adobe. Corrimos hacia la casa donde habían metido a Elena. La puerta estaba cerrada desde dentro. Toro la derribó de una patada y entramos con las armas preparadas. La casa estaba oscura, con las ventanas tapiadas. Había un olor nauseabundo a carne podrida y algo más, algo químico que me quemaba la nariz. Elena estaba en una esquina peleando contra los 2 infectados restantes. Le grité que se agachara y disparamos simultáneamente. Los cuerpos cayeron y Elena se desplomó contra la pared, respirando con dificultad y con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Le pregunté si estaba mordida. Ella negó con la cabeza, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Toro revisó la habitación y encontró algo que nos dejó helados. En la pared del fondo había marcas, no garañateadas al azar, sino organizadas en filas y columnas. Parecían símbolos o algún tipo de escritura primitiva. Elena se acercó para examinarlas, limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. Dijo que parecían patrones de conteo, como si alguien estuviera llevando un registro de algo. Pero lo más perturbador era que los símbolos estaban frescos, hechos con sangre que todavía no se había secado completamente. Salimos de Santa Rosa lo más rápido que pudimos. Ya no importaba conservar agua o buscar suministros. Solo queríamos alejarnos de ese lugar maldito. Elena no hablaba. Caminaba como en shock con la mirada perdida. Toro iba adelante abriendo camino con su machete cuando encontrábamos vegetación que bloqueaba el paso. Yo iba atrás, revisando constantemente sobre mi hombro por si nos seguían. No lo hacían, al menos no de forma visible, pero tenía la sensación constante de ser observado, como si miles de ojos invisibles estuvieran rastreando cada uno de nuestros movimientos. Esa noche acampamos en un cañón estrecho,
un lugar defensible donde solo podían atacarnos desde 2 direcciones. No montamos tiendas, solo nos acostamos en el suelo rocoso con nuestras armas al lado. Elena finalmente habló. Dijo que los infectados en Santa Rosa no estaban tratando de matarla, estaban tratando de llevarla a algún lugar. Preguntó si eso significaba que la cosa que los controlaba quería prisioneros, no solo víctimas. La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta porque ninguno de nosotros quería considerar las implicaciones. Al tercer día entramos en territorio montañoso. El desierto plano dio paso a colinas rocosas cubiertas de matorrales espinosos y cactus gigantes. El terreno era traicionero, con rocas sueltas que se deslizaban bajo nuestros pies y grietas ocultas que podían torcer un tobillo. Toro resbaló 2 veces, la segunda casi cayendo por un precipicio hasta que lo sujeté por el cinturón. Estaba sudando excesivamente y su respiración era trabajosa. Le pregunté si se sentía bien y él asintió, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Era miedo. Toro nunca había mostrado miedo, ni siquiera cuando estuvimos rodeados por sicarios en Culiacán. Elena consultó su GPS portátil y confirmó que estábamos a medio camino de nuestro destino. Según mis lecturas de radio, la señal era ahora tan fuerte que ya ni siquiera necesitaba auriculares para escucharla. Salía directamente del altavoz en pulsos regulares que sonaban como latidos de un corazón enorme. Elena grabó muestras del audio para analizarlas después. Lo que descubrió nos dejó sin palabras. La señal no solo contenía patrones de coordinación, también contenía información. Era como un lenguaje, primitivo pero funcional, transmitiendo órdenes complejas a través de variaciones en frecuencia y amplitud. Los muertos no solo estaban siendo dirigidos, estaban siendo comunicados en tiempo real. Esa tarde encontramos evidencia de que no éramos los únicos humanos vivos en la región. Había un campamento abandonado junto a un arroyo seco, con fogatas recientes y latas de comida abiertas. Toro examinó las huellas alrededor del campamento y dijo que había al menos 10 personas. Probablemente un grupo de supervivientes moviéndose hacia el norte igual que nosotros. Pero había algo raro. Las huellas no mostraban signos de prisa o pánico. Era como si el grupo hubiera levantado el campamento de forma ordenada y se hubiera marchado voluntariamente. Elena encontró un diario entre los escombros. Lo hojeó rápidamente y su expresión se volvió grave. Me lo pasó sin decir palabra. Las entradas del diario hablaban de visiones, de una voz que llamaba a través de los sueños, prometiendo seguridad y propósito. Las últimas entradas describían peregrinaciones hacia el norte, hacia las montañas, donde la voz les había prometido que serían bienvenidos. La última frase del diario decía: «Finalmente encontraremos paz en el nido de nuestra madre». Toro preguntó qué significaba eso de nuestra madre. Elena y yo intercambiamos miradas. Creo que ambos llegamos a la misma conclusión aterradora al mismo tiempo. Si había humanos vivos adorando a la cosa que controlaba a los muertos, entonces nuestra misión acababa de volverse mucho más complicada y peligrosa. Continuamos caminando durante horas, alejándonos del campamento abandonado como si la distancia pudiera protegernos de las implicaciones de lo que habíamos leído. La idea de que hubiera humanos vivos adorando voluntariamente a la cosa que controlaba a los muertos era más aterradora que los propios infectados. Al menos los muertos no tenían elección. Habían perdido su humanidad al virus o lo que fuera que causara la infección. Pero esos devotos habían elegido traicionar a su propia especie. Habían decidido que era mejor servir al monstruo que luchar contra él. Me preguntaba cuántos más habría como ellos. Cuántos supervivientes desesperados habrían sucumbido a la promesa falsa de seguridad. Elena caminaba en silencio, con el diario del campamento guardado en su mochila. De vez en cuando la veía tocarlo a través de la tela, como si necesitara confirmar que no había imaginado lo que habíamos leído. Toro iba cada vez más lento, arrastrando los pies y deteniéndose frecuentemente para descansar. Le ofrecí agua, pero la rechazó diciendo que todavía tenía suficiente. Era mentira. Vi su cantimplora casi vacía colgando de su cinturón. Estaba conservando recursos para nosotros, sacrificando su propia hidratación para que Elena y yo tuviéramos más posibilidades de llegar al final. Eso era típico de Toro, siempre poniendo a otros primero incluso cuando eso significaba su propio sufrimiento. Al atardecer del 4.º día llegamos al borde de un barranco profundo. Abajo corría un río, el primero que veíamos desde que salimos del búnker. El agua se veía marrón y turbia, probablemente contaminada, pero era agua al fin. Descendimos con cuidado por un sendero empinado que zigzagueaba entre rocas sueltas. Toro resbaló 2 veces y la segunda vez casi no pudo levantarse. Elena y yo lo ayudamos, sintiendo cómo su peso se apoyaba pesadamente contra nosotros. Cuando llegamos al río, Elena sacó su kit de purificación y comenzó a filtrar agua mientras yo establecía un perímetro defensivo.
El sonido del río era reconfortante después de días de silencio del desierto, pero también era peligroso porque enmascaraba otros sonidos. No podríamos escuchar si algo se acercaba hasta que estuviera prácticamente encima de nosotros. Mantuve mi rifle listo mientras Elena trabajaba. Toro se sentó en una roca grande con la cabeza entre las manos. Le pregunté de nuevo si se sentía bien y esta vez admitió que tenía fiebre. Elena dejó lo que estaba haciendo inmediatamente y se acercó para examinarlo. Le tomó la temperatura con un termómetro digital que guardaba en su kit médico. 39 grados. Fiebre alta pero no crítica todavía. Elena le pidió a Toro que se quitara la camisa. Él se resistió al principio, pero ella insistió con ese tono firme que no admitía discusión. Cuando finalmente se quitó la camisa lo vimos. En su hombro izquierdo, medio oculto bajo el tirante de su mochila, había una herida. No era grande, apenas del tamaño de una moneda, pero los bordes estaban negros y el centro supuraba un líquido amarillento que olía a podrido. Elena se quedó paralizada mirando la herida. Yo también. Ambos sabíamos lo que significaba. Toro había sido mordido. No sé cuándo pasó, probablemente en Santa Rosa durante la pelea con los infectados que intentaron llevarse a Elena, pero había pasado. Y él lo había ocultado todo este tiempo, cargando con el secreto mientras la infección crecía dentro de él. Le pregunté por qué no nos había dicho nada. Toro me miró con ojos cansados y dijo que porque sabía que si lo decía, Elena y yo lo dejaríamos atrás o le dispararíamos para prevenir que se convirtiera. Dijo que quería llegar lo más lejos posible antes de que eso sucediera, que quería asegurarse de que cumplimos la misión antes de que él dejara de ser útil. La rabia y la tristeza me golpearon al mismo tiempo. Rabia porque nos había mentido, nos había puesto en riesgo al viajar con una infección activa. Tristeza porque entendía exactamente por qué lo había hecho. Elena sacó antibióticos de su kit y comenzó a limpiar la herida, aunque ambos sabíamos que era inútil. Los antibióticos no funcionaban contra esto. Lo que fuera que causara la infección zombie no era bacteriano. Era algo completamente diferente que ningún médico había logrado comprender antes de que cayera la civilización. Pero Elena lo intentó de todas formas porque era lo único que podía hacer. La única forma de sentir que no estábamos completamente impotentes. Toro dejó que trabajara en su hombro sin quejarse aunque debía doler terriblemente. Cuando Elena terminó de vendarle la herida, Toro preguntó cuánto tiempo le quedaba. Elena vaciló, calculando mentalmente basándose en la progresión de la infección que había estudiado en años anteriores. Dijo que probablemente 2 días, tal vez 3 antes de que perdiera el control cognitivo. Después de eso vendría la transformación completa, el momento donde dejaría de ser Toro y se convertiría en uno de ellos. Le pregunté si sentía la voz, esa voz que los devotos mencionaban en su diario. Toro asintió lentamente y admitió que sí, que había comenzado a escucharla la noche anterior. Decía que era como un susurro constante en el fondo de su mente, palabras que no podía entender completamente, pero que ejercían una atracción hipnótica. Decía que la voz le mostraba imágenes, visiones de un lugar oscuro y cálido donde no habría más dolor ni más lucha. Esa noche acampamos junto al río, pero ninguno de nosotros durmió realmente. Elena montó la primera guardia. Luego yo tomé el turno y Toro insistió en tomar el último a pesar de su condición. Le dije que no era necesario, que descansara mientras pudiera, pero él se negó diciendo que necesitaba sentirse útil mientras todavía era él mismo. Durante mi turno de guardia observé a Toro dormir inquieto. Se retorcía y murmuraba cosas ininteligibles, luchando contra algo en sus sueños. En un momento gritó y se despertó bañado en sudor, mirando alrededor desorientado hasta que me vio. Le pregunté qué había soñado. Dijo que había soñado con la mina, con el lugar donde estábamos yendo. Dijo que en su sueño la mina estaba viva, respirando, y que en lo profundo había algo esperando, algo antiguo y hambriento que había estado dormido hasta que alguien lo despertó con experimentos que nunca debieron realizarse. Le pregunté si creía que sus sueños eran reales o solo efectos de la infección. Toro se encogió de hombros y dijo que ya no sabía distinguir la diferencia. La voz en su cabeza le mostraba cosas, le susurraba secretos, y parte de él sentía que esos secretos eran verdaderos, aunque su mente racional se resistiera a creerlos. Al 5.º día entramos oficialmente en territorio montañoso. El río quedó atrás y el terreno se volvió casi vertical en algunos puntos, obligándonos a trepar usando manos y pies. La altitud hacía que el aire fuera más delgado y cada respiración se sentía insuficiente. Toro jadeaba constantemente. Su fiebre había aumentado a 40 grados según el último chequeo de Elena. Ya no podía cargar su mochila, así que Elena y yo dividimos su equipo entre nosotros, añadiendo más peso a nuestras espaldas ya sobrecargadas. Avanzábamos lentamente, tomando descansos frecuentes que Toro necesitaba desesperadamente pero que nos hacían vulnerables.
Durante uno de esos descansos, mientras estábamos sentados en un saliente rocoso, escuchamos algo que nos heló la sangre. Cánticos. Venían desde más arriba en la montaña, voces humanas cantando en un idioma que no reconocí pero que sonaba antiguo, ritual. Elena identificó algunas palabras como náhuatl, la lengua de los aztecas. Los devotos. Tenían que ser ellos. Estaba más adelante en el camino, entre nosotros y nuestro destino. Toro dijo que podíamos rodearlos, tomar una ruta más larga que añadiría un día extra al viaje. Elena revisó sus mapas y confirmó que había un paso alternativo hacia el este, más difícil y peligroso, pero que nos evitaría el encuentro directo. Tomamos el desvío hacia el este, trepando por laderas casi imposibles donde un solo paso en falso significaba caer cientos de metros. Mis manos sangraban de agarrarme a rocas afiladas. Elena lloraba silenciosamente mientras trepaba, no de dolor físico, sino de agotamiento emocional acumulado. Toro subía mecánicamente, un pie después del otro, operando puramente en piloto automático, porque su mente ya estaba medio perdida en la voz que lo llamaba. En un punto particularmente estrecho, una roca se soltó bajo el pie de Elena. Ella resbaló gritando y por un horrible segundo pensé que la perdería. Me lancé hacia adelante y logré agarrar su muñeca justo cuando empezaba a caer. El peso me arrastró hacia el borde, pero Toro apareció detrás de mí, sujetándome por el cinturón y anclándome. Entre los dos jalamos a Elena de vuelta al sendero. Ella temblaba incontrolablemente, abrazándose a sí misma mientras procesaba lo cerca que había estado de morir. Le di un minuto para recuperarse y luego seguimos adelante porque detenernos demasiado tiempo en ese lugar expuesto era invitar al desastre. Podía escuchar los cánticos todavía, más distantes ahora pero todavía audibles, un recordatorio constante de que no estábamos solos en estas montañas. Al anochecer del quinto día encontramos una cueva pequeña, apenas lo suficientemente grande para los tres, pero que ofrecía refugio del viento helado que había comenzado a soplar. Dentro hacía frío, pero al menos estábamos protegidos de los elementos. Elena encendió una pequeña linterna química que emitía una luz verde fantasmal. En esa luz Toro se veía como un cadáver. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus ojos estaban hundidos profundamente en las cuencas. La infección estaba acelerándose, quemando a través de él más rápido de lo que Elena había predicho. Le pregunté cómo se sentía y él respondió con honestidad brutal que sentía como si estuviera desapareciendo, como si su yo verdadero se estuviera diluyendo mientras algo más tomaba su lugar. Dijo que la voz era más fuerte ahora, ya no un susurro, sino un grito constante en su mente ordenándole que viniera, que se uniera, que dejara de resistirse. Dijo que podía ver a través de ojos que no eran suyos, visiones fragmentadas de otros infectados dispersos por todo el continente, todos conectados a la misma mente colmena. Elena preguntó si podía ver a la reina, si la infección le mostraba dónde estaba exactamente. Toro cerró los ojos concentrándose, y cuando los abrió de nuevo había algo diferente en ellos, algo que no era completamente humano. Dijo que sí, que podía sentirla, que estaba cerca, esperando en la oscuridad bajo la montaña. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me senté con mi rifle cruzado sobre el regazo, observando a Toro dormir y preguntándome en qué momento dejaría de ser mi amigo y se convertiría en algo que tendría que matar. Elena estaba despierta también, sus ojos fijos en Toro con una mezcla de fascinación científica y horror humano. En voz baja me dijo que esto era una oportunidad única para observar la transformación desde dentro, que si Toro podía comunicar lo que estaba experimentando mientras todavía tenía capacidad cognitiva, podríamos aprender algo crucial sobre cómo funciona la mente colmena. Le dije que Toro no era un experimento, era una persona. Elena asintió avergonzada y se disculpó, admitiendo que a veces su mente científica superaba su empatía. Entendí lo que quería decir. Después de años estudiando a los infectados como especímenes, era fácil olvidar que alguna vez habían sido humanos con familias y sueños. Pero Toro nos recordaba de forma dolorosa que la línea entre humano e infectado era terriblemente delgada. Solo una mordida de distancia. Alrededor de la medianoche, Toro se despertó con un grito. Se levantó tambaleándose y salió corriendo de la cueva antes de que pudiéramos detenerlo. Elena y yo corrimos tras él, aterrorizados de que la transformación hubiera comenzado. Lo encontramos a unos metros de distancia, vomitando violentamente contra una roca. Cuando terminó, se giró hacia nosotros y vi lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que lo sentía, que había sentido un impulso abrumador de atacarnos y había salido corriendo antes de perder el control completamente. Le ayudamos a volver a la cueva y esta vez lo até con cuerda de paracord, asegurándolo a una roca grande para que no pudiera lastimarnos si perdía el control mientras dormíamos. Toro no protestó, entendía la necesidad. Me pidió mi pistola y le dije que no. Sabía lo que estaba pensando, quería terminar con todo antes de convertirse completamente.
pero todavía lo necesitábamos. Todavía tenía información que solo él podía proporcionar gracias a su conexión involuntaria con la mente colmena. Era egoísta mantenerlo vivo cuando claramente estaba sufriendo, pero la misión era más grande que su sufrimiento o mi culpa. Elena le inyectó un sedante para ayudarlo a dormir y funcionó. Sus párpados se cerraron pesadamente y su respiración se volvió profunda y regular. En su sueño murmuraba en ese idioma que no reconocíamos, palabras que sonaban antiguas y oscuras. Elena las grabó en su grabadora digital, pensando que tal vez podríamos descifrarlas después. Yo tomé el primer turno de guardia, sentado con el rifle apuntando hacia Toro atado, preparado para dispararle en el cerebro si hacía cualquier movimiento agresivo. Era una de las cosas más difíciles que había hecho, apuntarle a mi amigo como si fuera una amenaza. Pero eso era exactamente lo que se estaba convirtiendo, una amenaza. Y negar esa realidad nos mataría a todos. El sexto día amaneció con niebla espesa que convertía el mundo en un manto gris impenetrable. Desaté a Toro y Elena revisó su herida. La infección se había extendido. Venas negras irradiaban desde la mordida, cubriendo ahora todo su hombro y comenzando a trepar por su cuello. Elena calculó que le quedaba quizás un día, posiblemente menos. Toro lo aceptó con una calma inquietante, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Empacamos y continuamos la ascensión. La niebla hacía imposible ver más allá de unos pocos metros, convirtiéndonos en blancos fáciles si algo decidía atacarnos. Pero también nos ocultaba, lo cual era una ventaja si los devotos todavía estaban patrullando la zona. Avanzamos despacio, probando cada paso antes de poner nuestro peso completo, porque el suelo estaba húmedo y resbaloso por la condensación. El silencio era absoluto. Solo nuestras respiraciones trabajosas y el ocasional sonido de rocas sueltas cayendo en la distancia. Entonces Toro se detuvo abruptamente, nos hizo señas de que guardáramos silencio y señaló hacia adelante. A través de la niebla distinguí formas, figuras humanas formando un círculo. Los devotos estaban realizando algún tipo de ceremonia, con una fogata en el centro a pesar de la niebla. Nos agachamos detrás de unas rocas y observamos. Había alrededor de 20 devotos, todos vistiendo harapos que alguna vez fueron ropa de supervivientes, pero que ahora estaban decorados con símbolos extraños pintados con sangre o ceniza. En el centro del círculo había algo que me revolvió el estómago. Era una persona, un hombre joven atado a un poste de madera. Estaba vivo. Podía ver su pecho subir y bajar, pero estaba cubierto de cortes rituales que sangraban lentamente. Los devotos cantaban en ese idioma antiguo mientras uno de ellos, aparentemente el líder por el tocado elaborado que usaba, hacía cortes adicionales en el prisionero con un cuchillo de obsidiana. Elena susurró que era un sacrificio, que estaban ofreciendo sangre humana a su diosa, a la reina. El prisionero no gritaba, estaba amordazado, pero sus ojos gritaban por él, llenos de terror y súplica. Quería intervenir, quería disparar a esos fanáticos y liberar al pobre bastardo, pero éramos 3 contra 20 y uno de nosotros ya medio muerto. No teníamos oportunidad en un enfrentamiento directo. Toro pareció leer mi mente porque puso su mano sobre mi rifle, empujándolo hacia abajo. Tenía razón. No podíamos salvar a ese hombre sin condenarnos nosotros mismos. Era una verdad brutal, pero era la verdad. Así que nos quedamos escondidos observando impotentes mientras completaban el ritual. Cuando terminaron, el prisionero estaba inconsciente por la pérdida de sangre, pero todavía vivo. Los devotos lo desataron y lo cargaron entre varios, llevándolo más arriba en la montaña en procesión. Los seguimos a distancia segura, usando la niebla como cobertura. Caminaron durante 1 hora antes de llegar a su destino. Era la entrada de la mina. Antigua, medio colapsada, con vigas de madera podrida sosteniendo la apertura como dientes cariados en una boca gigante. Los devotos entraron llevando al prisionero con ellos, sus antorchas creando un resplandor anaranjado que gradualmente desapareció en la oscuridad del túnel. Esperamos 5 minutos después de que el último devoto desapareció antes de acercarnos. La entrada de la mina emanaba un olor que me hizo querer vomitar. Mezcla de descomposición, químicos industriales y algo más. Algo orgánico y vivo que no debería existir. Elena sacó su medidor de radiación y lo escaneó. Los niveles eran normales, así que no era contaminación nuclear. Revisó otros parámetros: temperatura, humedad, composición del aire. Todo estaba dentro de rangos extraños, pero no inmediatamente letales. Toro se acercó a la entrada y se quedó ahí parado, mirando hacia la oscuridad. Dijo que podía sentirla allá abajo, esperando, que su presencia era como gravedad atrayéndolo hacia adentro. Preguntó si estábamos listos para esto. Miré a Elena. Ella me devolvió la mirada. Ninguno de nosotros estaba listo, pero no teníamos opción. Encendimos nuestras linternas y entramos a la mina.
El túnel descendía en ángulo pronunciado. Las paredes eran roca natural mezclada con concreto industrial de alguna renovación anterior. Había cables eléctricos colgando del techo, muertos desde hacía años. Rieles de minería oxidados corrían por el suelo desapareciendo en la oscuridad adelante. El aire era denso y pesado. Cada respiración se sentía como inhalar jarabe. Nuestras pisadas resonaban extrañamente, como si el túnel fuera más grande de lo que nuestras luces podían revelar. Después de unos 100 metros encontramos el primer cuerpo. Era uno de los devotos, muerto recientemente a juzgar por la falta de descomposición avanzada, pero no había marcas de violencia en él. Simplemente estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos mirando al techo, una expresión de éxtasis congelada en su rostro. Elena lo examinó y encontró algo perturbador. El devoto tenía las pupilas completamente dilatadas y sangre seca saliendo de sus oídos. Dijo que parecía muerte cerebral masiva, como si algo hubiera quemado su cerebro desde dentro. Más adelante encontramos más cuerpos en condiciones similares. Los devotos estaban muriendo mientras se acercaban a su diosa. La ironía era grotesca. Habían adorado a la reina, le habían ofrecido sacrificios y ella los había matado simplemente con su presencia. Continuamos internándonos en el túnel, con la humedad pegándose en la piel y el aire cargado del olor a podredumbre y algo químico que me quemaba las fosas nasales. Cada paso era una mezcla de temor y determinación. El suelo bajo nuestros pies vibraba levemente, y aunque intentaba convencerme de que eran solo ecos de nuestra presencia, tenía la sensación constante de que algo muy grande respiraba en algún rincón de la oscuridad. Elena revisaba el mapa rudimentario que había trazado mientras tomaba notas sobre la composición de las paredes. Decía que algunos fragmentos tenían restos de tecnología antigua, como placas metálicas incrustadas con símbolos militares. Era como si la montaña hubiera sido devorada por un experimento humano y luego olvidada a propósito. A unos 100 metros más adelante, las linternas detectaron rastros de sangre fresca y marcas de manos resbalando por las piedras hacia una bifurcación. Sentí un escalofrío en la nuca. Al fondo, el río subterráneo rugía con fuerzas, amortiguando cualquier cosa que viniera por detrás o nos esperase adelante. Elena detectó una frecuencia extraña en el detector de señal, algo que no coincidía con los pulsos previos. Parecía un latido entrecortado como un fallo cardíaco colosal. Toro murmuraba en voz baja, los ojos cerrados, todavía atado de una mano a mi cinturón. Decía que la voz de la reina era ensordecedora aquí abajo. Tuve que cachetearlo suavemente cuando empezó a balbucear en una mezcla de español y ese idioma ritual que los devotos empleaban. Tenía la mirada perdida, el sudor empapando su frente y la piel con un tono casi translúcido, grisáceo. Elena me advirtió con un murmullo tenso que debíamos avanzar antes de que Toro dejara de reconocernos por completo. La bifurcación nos llevó a un túnel custodiado por cuerpos de la Guardia Real, zombis distintos de cualquier cosa que vimos antes. Estos vestían uniformes mutilados, con placas óseas en vez de armaduras. Estaban inmóviles, alineados de pie contra la pared, como si esperaran una señal para activarse. Me moví en puntas de pie, la respiración contenida, con la certeza horrible de que cualquiera de ellos podría abrir los ojos y acabar con nosotros en segundos si hacíamos el más mínimo ruido. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que temí que ellos pudieran oírlo. Elena avanzaba con la cabeza baja, conteniendo el llanto. Cuando pasamos junto a uno de los cuerpos, Toro se detuvo y su cuerpo se tensó. Su brazo me jaló bruscamente, casi haciéndome perder el equilibrio. Sus ojos estaban completamente en blanco, y por un instante creí que ya no estaba con nosotros. Pero murmuró que los zombis esperaban una orden especial, y eso solo la reina podía darla. Los pasamos, sudando frío, sin enfrentar resistencia. El corredor descendía aún más hasta desembocar en una cavidad gigantesca, el anfiteatro natural de la mina. Allí, la arquitectura humana y la geología formaban una catedral grotesca. En el centro, sobre una especie de altar improvisado con cables y chatarra militar corroída, hallamos a la reina. No era un monstruo de películas, sino una amalgama retorcida de carne humana, maquinaria militar y tecnología de control neuronal. Tenía miembros múltiples, cables conectados a cráneos humanos y antenas oxidadas sobresaliendo de su masa. Su rostro, si podía llamarse así, era un collage de rostros humanos cosidos sobre una máscara de sensor. La reina estaba conectada con miles de cuerpos a través de filamentos biotecnológicos, cada uno latiendo al ritmo de esa frecuencia mortífera. El prisionero que los devotos habían traído aún respiraba, atado a la base del altar, la piel marcada con cortes rituales y tubos conectados a la reina. Toro cayó de rodillas y comenzó a balbucear, arrojando espuma por la boca, la infección llegando a su clímax. Elena gritó que debía disparar ahora antes de que Toro hiciera daño, pero en ese instante,
Toro luchó para liberarse de la correa y entre espasmos logró conectar un explosivo casero hecho con sus propias granadas a uno de los módulos de control de la reina. Su último acto de conciencia fue gritarme que corriera, que salvara a Helena. Hubo un destello ensordecedor. La explosión fracturó el altar y la reina huyó emitiendo un pulso que resonó por todo el sistema de túneles y sentí que me partía el cráneo. Tomé a Helena y corrimos a ciegas por el túnel derrumbándose. Al salir tambaleándome a la superficie con Helena, noté que el aire vibraba como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Desde la cresta de la montaña se veía cómo las hordas en el valle colapsaban, primero desconcertadas y luego frenéticas, embistiendo a todo lo que se movía, sin orden ni táctica, solo furia y hambre primitiva. Entendí entonces que la reina no los controlaba solo para destruir. Ella contenía el verdadero horror del caos. Toro yacía destruido en algún rincón de la mina, parte a héroe, parte traidor involuntario, pero por él y por Helena llegamos al final. La señal había muerto, pero con ella murió la única barrera de cordura que el mundo tenía. Ahora el apocalipsis no tenía inteligencia, solo rabia desatada. Y la noche, por primera vez, sonó tan silenciosa y vacía que tuve que contener el impulso de encender mi radio y buscar, en la frecuencia muerta, una voz humana que nunca volvería a contestar. Salimos de la mina atropellados, con la sensación aguda de haber sobrevivido a una emboscada imposible. El aire de la superficie olía diferente, impregnado de ozono y polvo de explosión. Helena iba a mi lado, jadeando, la respiración cortada más por el trauma que por el esfuerzo físico. Detrás de nosotros, el humo asomaba por la grieta rota de la mina. Me senté sobre una piedra, sintiendo el peso de días sin dormir, sin confianza, sin futuro. El silencio del desierto se quebraba de vez en cuando por alaridos lejanos y disparos aislados. Ya no eran hordas, ahora eran bestias sueltas, cada infectado librando su propia guerra. Habíamos roto el orden y lo que quedaba ahora era puro caos. Helena revisaba los restos ensangrentados de su mochila, sacando las muestras que había logrado rescatar durante el trayecto. Me miró y preguntó en voz baja si valió la pena. No supe qué contestar. Ella quería analizar lo recolectado, convencida de que había secuencias genéticas y tecnología capaz de explicar lo ocurrido. Yo solo quería recordar a Toro, muerto pero libre, antes de que la reina lo arrancara de sí mismo. El cielo empezó a colorearse con los matices violetas del atardecer, como si el propio mundo notara que algo esencial había desaparecido. ¿Ahora qué?, preguntó Helena una vez más. Quise decirle que todo terminaría bien, pero no tenía idea. Descendimos con lentitud la montaña sin atrevernos a hablar en voz alta. Había pequeñas pruebas de la magnitud de lo que habíamos causado. 2 devotos corriendo sin dirección, chillando como niños perdidos. Una horda dispersa lanzándose unos contra otros como animales salvajes. Un convoy militar oxidado y vacío medio enterrado por una tormenta de arena. Cada pueblo fantasma que cruzábamos tenía rastros de masacre. Puertas manchadas de sangre, escaleras donde los cuerpos comenzaban a pudrirse bajo el sol inclemente. A ratos el viento traía ecos del pasado, canciones de familia, el llanto de un niño, balazos secos, o probablemente era mi mente, enloquecida por el insomnio y la culpa intentando llenar el hueco absurdo que había dejado la voz de la reina. Un par de noches después encontramos refugio temporal en una escuela derruida, protegidos por paredes gruesas y pupitres atrancando las puertas. Helena intentó dormir, pero yo no podía. Me acomodé en una esquina, el fusil cruzado sobre las piernas. El equipo de radio junto a mí, aunque la antena estaba carbonizada y el dial solo raspaba estática. Giré perilla por perilla, buscando cualquier frecuencia, cualquier símbolo humano al otro lado. Solo silencio, vacío, un desierto invisible que replicaba el que teníamos afuera. Cerré los ojos, las manos temblando todavía por la abstinencia de miedo. ¿Cuántas veces me había prometido a mí mismo no volver a intentarlo? Demasiadas. Pero esa noche, con Helena dormida y el mundo reducido al eco de nuestra respiración, le hablé al vacío. Aquí el comandante Hidalgo. ¿Escucha a alguien ahí? No hubo respuesta, pero durante un instante, justo cuando todo parecía perdido, la estática pareció adquirir un pulso, un zumbido bajo, un espectro, un patrón tan sutil que pensé que era mi mente jugando trucos, pero seguí escuchando, porque así hacen los locos y los sobrevivientes. Ahí, en la frecuencia muerta, sentí que no era el último hombre hablando solo. Y por primera vez en años, el miedo no fue lo más fuerte. Era la esperanza, o algo muy parecido a ella, lo único que me mantenía despierto. Al 7º día abandonamos la escuela antes del amanecer, cuando la oscuridad todavía cubría el horizonte como una manta pesada. Helena cargaba su mochila con movimientos mecánicos, sin mirarme a los ojos.
Sabía que estaba procesando todo lo que había pasado, intentando reconciliar la científica que quería respuestas con la humana que acababa de perder a un compañero. Yo revisé el perímetro una última vez antes de partir, buscando señales de movimiento entre las sombras. No había nada, solo el viento arrastrando basura por las calles vacías. Caminamos hacia el sur, alejándonos de las montañas y de la tumba que habíamos dejado atrás. El plan era llegar a una zona más baja donde el calor fuera menos extremo y pudiéramos encontrar agua con mayor facilidad. Pero en el fondo, ninguno de los dos tenía un plan real más allá de seguir vivos un día más. Durante la marcha, Elena comenzó a hablar por primera vez en horas. Me contó sobre su familia, algo que nunca había mencionado antes. Tenía una hermana menor que vivía en Guadalajara cuando comenzó el apocalipsis. Elena había intentado comunicarse con ella durante semanas, usando cualquier frecuencia de radio disponible, enviando mensajes a través de las pocas redes que todavía funcionaban. Nunca recibió respuesta. Me dijo que durante años se había aferrado a la posibilidad de que su hermana estuviera viva en algún lugar, sobreviviendo igual que nosotros. Pero después de lo que vimos en la mina, después de entender la magnitud del control que la reina ejercía, Elena se preguntaba si su hermana había estado conectada a esa red, si había sido parte de la colmena todo este tiempo. La idea la destrozaba. Preferir creer que su hermana había muerto rápido en los primeros días que imaginarla como un títere sin voluntad durante años. Le dije que no había forma de saberlo, que torturarse con esas preguntas no cambiaría nada, pero entendía perfectamente lo que sentía. Yo también había pasado años preguntándome sobre mi familia, reconstruyendo sus últimos momentos una y otra vez en mi cabeza hasta que la culpa me carcomía por dentro. Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y cambió de tema bruscamente, señalando hacia el horizonte. Había humo elevándose en columnas delgadas a varios kilómetros de distancia. Humo significaba fuego. Fuego significaba actividad humana o algo quemándose sin control. Ninguna opción era particularmente reconfortante, pero decidimos investigar de todas formas. Necesitábamos provisiones y cualquier asentamiento humano, por pequeño que fuera, podría tenerlas. Nos tomó 3 horas llegar a la fuente del humo. Era un campamento de supervivientes, o lo que quedaba de uno. Las tiendas estaban destrozadas, volteadas por viento o violencia. Cuerpos esparcidos por todas partes, algunos humanos y otros infectados, todos muertos desde hacía al menos 2 días a juzgar por el nivel de descomposición. Elena examinó los cadáveres mientras yo montaba guardia. Dijo que las heridas no coincidían con ataques coordinados de la horda. Eran erráticas, salvajes, múltiples mordidas superpuestas como si docenas de infectados se hubieran lanzado sobre las víctimas simultáneamente sin estrategia. Confirmaba lo que temíamos. Sin la reina para coordinarlos, los zombies se habían vuelto aún más peligrosos en cierto sentido, impredecibles y brutalmente agresivos. Ya no podíamos anticipar sus movimientos estudiando patrones. Ahora eran puro instinto asesino. Registramos el campamento buscando suministros útiles. Encontré municiones, algunas latas de comida oxidadas pero selladas y un mapa marcado con rutas de evacuación que probablemente ya no conducían a ningún lugar seguro. Elena encontró un diario. Otro más. Parecía que todos los supervivientes sentían la necesidad de documentar sus últimos días. Este pertenecía a una mujer llamada Patricia que había estado viajando con su hijo adolescente. Las primeras entradas hablaban de esperanza, de rumores sobre zonas seguras al sur cerca de Oaxaca, donde supuestamente el gobierno mantenía enclaves protegidos. Las entradas posteriores se volvían más desesperadas, describiendo encuentros con hordas cada vez más agresivas, desavenencias dentro del grupo, enfermedades por agua contaminada. La última entrada decía simplemente: los escucho afuera, no van a parar. Si alguien encuentra esto, díganle a Miguel que su madre lo amó hasta el final. Elena cerró el diario con manos temblorosas y lo guardó en su mochila junto con el otro que habíamos encontrado días atrás. Salimos del campamento masacrados sintiéndonos más pesados que cuando llegamos, no por las provisiones, sino por el peso de todas esas historias truncadas. Cada superviviente muerto era un recordatorio de lo frágil que era nuestra propia existencia, de lo cerca que estábamos siempre de convertirnos en otro cadáver anónimo en el desierto. Caminamos en silencio durante horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. El sol alcanzó su cenit y comenzó su descenso, tiñendo el cielo de rojos y naranjas que me recordaban a fuego y sangre. Elena señaló hacia una formación rocosa adelante que ofrecería sombra y posiblemente refugio para la noche. Nos desviamos hacia allá, agradecidos por cualquier respiro del calor implacable. La formación rocosa resultó ser mejor de lo esperado. Había una cueva poco profunda, apenas 3 metros de profundidad pero con techo sólido y una entrada defendible.
Dentro, encontramos evidencia de que otros habían usado este lugar antes que nosotros. Restos de fogatas antiguas, algunas latas vacías, grabados en las paredes hechos con cuchillos o piedras afiladas. Los grabados eran mayormente nombres y fechas, un registro desesperado de que esas personas habían existido. Leí algunos en voz alta. Marco estuvo aquí, abril 2025. Familia Rodríguez, que Dios nos proteja. Si lees esto, dirígete al oeste. El este está perdido. Mensajes en botellas lanzados al vacío con la esperanza de que alguien los encontrara y les diera significado. Elena añadió nuestros nombres a la pared con su navaja. Cortés y Elena, noviembre 2032. Matamos a la reina. No sabía si era un epitafio o una declaración de victoria. Probablemente ambas cosas. Esa noche compartimos una de las latas que habíamos encontrado. Frijoles que sabían a metal pero que llenaban el estómago. Elena sacó su equipo científico, todavía obsesionada con las muestras que había recolectado de la mina. Las examinaba bajo la luz de una linterna química, tomando notas en un cuaderno manchado. Le pregunté qué esperaba encontrar. Ella dijo que si podía entender cómo funcionaba la tecnología de control neuronal de la reina, tal vez podríamos replicarla a menor escala, usarla para pacificar a infectados individuales o crear zonas seguras donde los zombies no pudieran entrar. La miré como si estuviera loca. Le recordé que acabábamos de destruir exactamente ese tipo de tecnología porque había esclavizado a millones de personas. Elena insistió en que era diferente, que ella usaría el conocimiento para bien, no para controlar, sino para proteger. Discutimos durante una hora, nuestras voces elevándose peligrosamente en la noche silenciosa hasta que nos dimos cuenta de que estábamos arriesgándonos a atraer atención no deseada. Terminamos la discusión en un punto muerto tenso. Elena guardó sus muestras con movimientos bruscos y se acostó dándome la espalda. Yo tomé el primer turno de guardia, sentándome en la entrada de la cueva mirando el desierto bañado por la luz de la luna. El paisaje era hermoso de una forma desolada, dunas plateadas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era fácil olvidar en momentos como este que el mundo se había acabado. La belleza persistía indiferente a nuestra tragedia. Pensé en Toro, en cómo había sacrificado su humanidad y finalmente su vida para darnos una oportunidad de completar la misión. Me pregunté si estaría orgulloso de lo que habíamos logrado o decepcionado por las consecuencias. Probablemente nunca lo sabría. Los muertos no ofrecen consuelo ni absuelven culpas. Alrededor de la medianoche, escuché movimiento en la distancia. Desperté a Elena inmediatamente, cubriéndole la boca antes de que pudiera hacer ruido. Señalé hacia las dunas donde figuras oscuras se movían contra el cielo estrellado. Había al menos una docena, posiblemente más. No podía determinar si eran infectados o humanos desde esta distancia, pero la forma errática en que se movían sugería lo primero. Se dirigían vagamente en nuestra dirección, no en línea recta, sino zigzagueando como si siguieran un olor o rastrearan movimiento previo. Elena y yo empacamos en silencio total, movimientos mínimos y calculados. No podíamos permitirnos pelear contra una docena de infectados en frenesí. Nuestra única opción era escondernos y rezar para que pasaran de largo sin detectarnos. Las figuras se acercaron lentamente durante la siguiente hora. Podíamos escucharlos ahora, gruñidos guturales y el arrastre de pies sobre arena. Se detuvieron a unos 50 metros de nuestra cueva, como si algo los hubiera distraído. Hubo un momento de silencio aterrador donde pensé que nos habían detectado, que estaban esperando para emboscarnos, pero entonces comenzaron a atacarse entre ellos. Podía verlo claramente bajo la luz de la luna. 2 infectados se lanzaron contra un tercero, desgarrándolo con dientes y uñas. Los demás se unieron hasta que se convirtió en una pelea masiva, cada uno tratando de matar a los otros sin razón aparente más que pura agresión. Elena susurró que sin la coordinación de la reina, los infectados se volvían territoriales y hostiles incluso entre ellos. La horda se estaba devorando a sí misma. Era grotesco pero también perversamente esperanzador. Si seguían así, eventualmente se exterminarían mutuamente. La pelea terminó con la mitad de los infectados destruidos y los sobrevivientes dispersándose en diferentes direcciones, alejándose de nuestra posición. Esperamos otra hora antes de atrevernos a movernos. Cuando finalmente salimos de la cueva, la arena estaba manchada de sangre negra y partes de cuerpos esparcidas. Elena quiso examinar los restos, pero le dije que no teníamos tiempo. Necesitábamos alejarnos antes de que el olor atrajera más infectados. Continuamos hacia el sur, marchando bajo la luz de la luna porque era más seguro viajar de noche cuando podíamos ver a los infectados antes de que ellos nos vieran a nosotros. El frío nocturno del desierto nos calaba hasta los huesos, pero preferíamos congelarnos que enfrentar otra horda. Al 8º día alcanzamos lo que solía ser una carretera principal.
El asfalto estaba agrietado y cubierto de arena, pero todavía era reconocible. Había vehículos abandonados cada pocos cientos de metros, óxido y vidrio roto brillando bajo el sol. Elena sugirió revisar los autos en busca de combustible o provisiones. Pasamos toda la mañana abriéndolos uno por uno. La mayoría estaban vacíos, ya saqueados hace años, pero en un camión de carga encontramos algo inesperado, un refugio improvisado en la parte trasera. Alguien había vivido aquí, forrado el interior con mantas y almacenado comida enlatada. Había un colchón sucio y una radio de baterías que milagrosamente todavía funcionaba. La encendí esperando nada y recibí estática. Giré el dial lentamente, pasando por frecuencias muertas hasta que escuché algo que me detuvo el corazón. Una voz, débil, distorsionada, pero definitivamente humana. La voz hablaba en español con acento del sur, Oaxaca tal vez o Chiapas. Decía coordenadas, las repetía una y otra vez como un mantra. Elena escribió los números rápidamente en su cuaderno. Cuando la transmisión terminó, comparamos las coordenadas con nuestro mapa. Correspondían a una ubicación aproximadamente a 200 kilómetros al sureste, en las montañas cerca de la frontera con Guatemala. La transmisión se repetía en loop, probablemente automatizada, pero alguien la había programado, lo que significaba que alguien había estado vivo lo suficientemente reciente para configurarla. Elena me miró con ojos que no veía desde hacía días. Esperanza real, no la esperanza desesperada que te mantiene caminando, sino la esperanza genuina de que tal vez, solo tal vez, había otros supervivientes organizados allá afuera. Le pregunté si creía que valía la pena investigar. Ella dijo que después de todo lo que habíamos perdido, necesitábamos creer que valía la pena algo. Decidimos cambiar rumbo hacia las coordenadas. Era un desvío significativo de nuestro plan original de simplemente sobrevivir día a día sin destino particular. Pero ahora teníamos un objetivo, algo concreto por lo cual luchar más allá de la mera existencia. Empacamos las provisiones que encontramos en el camión, incluyendo la radio que todavía transmitía su mensaje esperanzador cada 12 horas. Elena trazó una ruta que nos llevaría a través de terreno menos expuesto, siguiendo valles y cañones donde podríamos tener cobertura contra detectores visuales tanto humanos como infectados. Calculó que nos tomaría entre 10 y 15 días llegar si manteníamos un buen ritmo y no encontrábamos obstáculos mayores. 15 días sonaba como una eternidad en nuestras circunstancias actuales, pero habíamos sobrevivido cosas peores. Los siguientes días se convirtieron en un ciclo monótono de caminar, esconderse, dormir poco y comer menos. El paisaje gradualmente cambió de desierto árido a semidesierto con vegetación esporádica, luego a zonas más verdes a medida que nos acercábamos a las montañas del sur. Era extraño ver plantas vivas después de tanto tiempo en el desierto muerto. Elena se emocionaba cada vez que encontrábamos un arroyo o vegetación comestible, recolectando muestras y llenando nuestras cantimploras con agua que filtrábamos cuidadosamente. Mi misofonía se intensificaba con el aumento de sonidos naturales, pájaros, insectos, el crujir de hojas bajo nuestros pies. Todo me ponía en alerta máxima, mi cerebro incapaz de distinguir entre ruidos benignos y amenazas reales. Elena notó mi tensión creciente y me ofreció tapones para los oídos que había fabricado con algodón y cera. Ayudaban un poco, pero también me hacían vulnerable, incapaz de escuchar peligros acercándose. En el día 2 encontramos evidencia inequívoca de presencia humana reciente. Era un puesto de observación construido en un árbol grande, con plataforma de madera y cuerdas todavía fuertes. Había latas de comida abiertas que no estaban completamente oxidadas, tal vez de hace semanas o meses. Elena subió para inspeccionar la plataforma mientras yo vigilaba abajo. Ella encontró un mapa detallado de la región con rutas marcadas en rojo y círculos alrededor de ciertas ubicaciones. Una de esas ubicaciones coincidía exactamente con las coordenadas de la transmisión de radio. Había notas escritas en los márgenes. Zona Sur, 47 supervivientes confirmados. Necesitan medicinas y municiones. Próximo contacto, día 15. La fecha era de hace 3 meses. Elena bajó con el mapa y ambos entendimos lo que significaba. Había un asentamiento organizado, lo suficientemente estructurado como para mantener scouts y hacer mapeos. Tal vez estábamos caminando hacia algo real, algo que valía más que nuestra supervivencia individual. La esperanza es peligrosa porque te hace bajar la guardia. Estábamos tan enfocados en el mapa y en planear nuestra aproximación al asentamiento que no escuchamos a los humanos acercándose hasta que fue demasiado tarde. 3 figuras emergieron de entre los árboles con armas apuntándonos. No eran infectados, eran supervivientes armados con rifles improvisados y ropas militares descoloridas. El líder, un hombre de unos 40 años con barba tupida y ojos desconfiados, nos ordenó soltar las armas.
Obedecí lentamente, colocando mi rifle en el suelo y levantando las manos. Elena hizo lo mismo. El hombre se acercó manteniéndome apuntado mientras los otros dos nos cubrían desde posiciones flanqueadas. Me preguntó quiénes éramos y qué hacíamos en su territorio. Le expliqué brevemente. Supervivientes viajando desde el norte, siguiendo una transmisión de radio, buscando el asentamiento en las coordenadas. El hombre intercambió miradas con sus compañeros. Preguntó cómo sabíamos de la transmisión si no éramos del sur. Le mostré la radio que cargábamos, todavía transmitiendo su mensaje en loop. El líder se relajó ligeramente, aunque mantuvo su arma lista. Se presentó como Capitán Méndez, parte de los restos del ejército mexicano que habían logrado mantener una zona segura en las montañas. Dijo que la transmisión estaba diseñada para atraer supervivientes, pero también servía como trampa para identificar grupos hostiles. Nos había estado observando durante los últimos 2 días, evaluando si éramos amenaza. Aparentemente pasamos su evaluación porque bajó su rifle y nos indicó que recogiéramos nuestras armas. Elena preguntó sobre el asentamiento. ¿Cuántas personas? ¿Qué tan seguro era? Méndez explicó que tenían poco más de 250 supervivientes, mezcla de civiles y personal militar, viviendo en un complejo de cuevas fortificadas. Tenían agricultura básica, agua limpia, incluso electricidad limitada de paneles solares. No era paraíso, pero era más de lo que cualquiera de nosotros había visto en años. Nos ofreció escoltarnos hasta allá si estábamos dispuestos a someternos a cuarentena y evaluación. Aceptamos sin dudarlo. El viaje hasta el asentamiento tomó 2 días más con Méndez y su equipo guiándonos por senderos ocultos que evitaban zonas de alta actividad infectada. Durante el trayecto nos contó sobre cómo habían sobrevivido. Al principio eran solo 30 soldados que se refugiaron en las cuevas cuando todo colapsó. Gradualmente otros supervivientes los encontraron, algunos por suerte, otros siguiendo la transmisión de radio. Construyeron una comunidad basada en disciplina militar, pero con espacio para normalidad civil. Tenían niños nacidos después del apocalipsis, que nunca conocieron el mundo de antes. Eso me golpeó fuerte. Una generación entera que crecería sin saber cómo era la civilización. Para ellos, el mundo de zombies y supervivencia era lo normal. Méndez dijo que mantenían escuelas improvisadas enseñando a los niños a leer, escribir y lo básico de ciencias y matemáticas. Querían que tuvieran oportunidad de reconstruir si algún día la amenaza disminuía lo suficiente. Finalmente llegamos al asentamiento. La entrada era una grieta estrecha en la roca que se abría a un sistema masivo de cavernas interconectadas. Había guardias armados en puntos estratégicos, luces LED alimentadas por paneles solares iluminando las áreas principales, incluso un huerto hidropónico cultivando vegetales bajo lámparas UV. Era el lugar más cercano a civilización que había visto desde que salí de mi búnker. Elena lloraba abiertamente, abrumada por la realidad de que habíamos encontrado algo que valía más que simple supervivencia. Nos llevaron a cuarentena, donde un médico nos examinó exhaustivamente buscando signos de infección o enfermedad. Después de 3 días limpiándonos, comiendo comida real y durmiendo en camas reales, nos dieron autorización para integrarnos a la comunidad. Elena pidió inmediatamente acceso a su laboratorio improvisado, ansiosa por compartir sus muestras de la reina y su investigación. Yo solicité hablar con quien estuviera a cargo de comunicaciones. Me llevaron ante el coronel Vega, comandante del asentamiento y la persona responsable de mantener funcionando la transmisión de radio. Le conté todo, mi búnker en Sonora, el descubrimiento de los patrones de señal, el viaje con Toro y Elena, la mina, la reina, el sacrificio de Toro, el caos que desatamos al destruir la coordinación de la colmena. Vega escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé me preguntó si me arrepentía de haber matado a la reina sabiendo las consecuencias. Le dije la verdad. No lo sabía. Habíamos liberado a millones de personas esclavizadas en la red neuronal, pero a cambio habíamos desatado el frenesí completo de las hordas. El balance moral era imposible de calcular. Vega asintió comprensivamente y dijo que las decisiones imposibles eran todo lo que quedaba en este mundo. Me ofreció un puesto trabajando con su equipo de comunicaciones, usando mi experiencia para expandir la red de transmisiones y tal vez encontrar otros asentamientos. Acepté. Necesitaba propósito más allá de simplemente existir. Las primeras semanas en el asentamiento fueron extrañas, casi surrealistas. Después de 7 años viviendo solo en un búnker y luego semanas de supervivencia extrema en el desierto, estar rodeado de personas que hablaban, reían y hacían planes para el futuro me parecía una alucinación elaborada. Trabajaba 12 horas diarias en la sala de comunicaciones, un espacio estrecho tallado en la roca donde manteníamos 5 estaciones de radio operando constantemente.
Mi trabajo consistía en monitorear frecuencias, documentar cualquier señal que pudiera indicar otros supervivientes y mantener funcionando nuestra propia transmisión. Era meticuloso hasta la obsesión, revisando cada onda, cada patrón, buscando significado en el ruido como había hecho durante años. Los otros operadores me miraban con mezcla de respeto y preocupación, probablemente preguntándose si el viejo loco del búnker estaba completamente cuerdo. Elena se integró más rápido que yo. Su entusiasmo científico encontró terreno fértil en el laboratorio del asentamiento, donde varios investigadores intentaban entender la biología de los infectados con recursos limitados. Ella compartió las muestras que había rescatado de la mina y la información sobre la tecnología de control neuronal de la reina. Al principio hubo escepticismo. Algunos científicos pensaron que estaba exagerando o malinterpretando lo que había visto, pero cuando analizaron las muestras encontraron evidencia inequívoca: nanocables biológicos, chips neurales integrados con tejido cerebral humano, señales eléctricas organizadas en patrones que ningún cerebro humano normal podría producir. Era tecnología militar avanzada fusionada con ingeniería genética que había salido terriblemente mal. Elena presentó su teoría de que con el conocimiento correcto podrían desarrollar contramedidas, tal vez incluso una forma de neutralizar infectados sin matarlos. El debate ético que generó dividió al asentamiento durante semanas. Yo evitaba esos debates. Mi contribución había sido destruir la reina y con ella cualquier posibilidad de control sobre las hordas. No tenía derecho moral a opinar sobre cómo usar o no usar tecnología similar. En cambio, me concentraba en lo que sabía hacer: comunicaciones. Una noche, aproximadamente 5 semanas después de nuestra llegada, capté algo extraordinario. Era una transmisión débil, apenas distinguible de la estática, pero seguía un patrón similar al que solíamos usar en el ejército para comunicaciones encriptadas. Pasé 3 horas descifrándola manualmente, usando códigos viejos que recordaba de mis días de servicio activo. Cuando finalmente la decodifiqué, las palabras que aparecieron me dejaron sin aliento. Búnker Sierra Madre, 89 civiles, bajo asedio, necesitamos extracción, coordenadas adjuntas. Era un SOS de otro grupo de supervivientes, a unos 200 kilómetros al oeste de nuestra posición. Llevé la información inmediatamente al coronel Vega. Él reunió a su consejo de oficiales y durante 2 horas debatieron si podían arriesgar recursos y personal para intentar un rescate. Los argumentos en contra eran lógicos. Cada persona que enviaran era una boca menos defendiendo el asentamiento. Cada bala disparada era una que no tendrían para proteger a los 250 supervivientes bajo su cuidado. Pero los argumentos a favor eran morales. Si no ayudaban a otros cuando podían, ¿en qué se diferenciaban de los animales? Finalmente Vega tomó la decisión. Organizaría un equipo de rescate de 20 personas, bien armadas y con transporte mecanizado, usando 2 vehículos blindados que habían logrado mantener operativos. Me pidió que fuera como especialista en comunicaciones para coordinar con el búnker asediado. Acepté sin pensarlo 2 veces. Sentía que le debía esto a Toro, una forma de honrar su sacrificio ayudando a otros que todavía tenían oportunidad. Elena se ofreció como voluntaria también, pero Vega la rechazó. Dijo que su investigación era demasiado valiosa para arriesgarla en una operación de campo. Elena protestó furiosamente, argumentando que tenía tanto derecho como cualquiera a arriesgar su vida por otros. Pero Vega fue inflexible. La discusión terminó con Elena saliendo furiosa de la oficina del coronel. Fui a buscarla después y la encontré en el laboratorio, mirando fijamente sus muestras bajo un microscopio. Le dije que Vega tenía razón, que lo que ella estaba descubriendo podría eventualmente salvar a miles de personas. Ella respondió sin levantar la vista que no le importaba salvar a miles en el futuro si no podía ayudar a docenas en el presente. Entendía su frustración, pero también sabía que Vega estaba tomando la decisión correcta estratégicamente. Le prometí que volvería, que traería a esos 89 civiles de vuelta si era humanamente posible. Elena finalmente me miró y me hizo prometer algo más, que si encontraba infectados que mostraran signos de inteligencia residual o control parcial, que recolectara muestras de tejido para ella. Le dije que lo haría. Salimos antes del amanecer del día siguiente. El equipo de rescate era una mezcla de veteranos militares como el capitán Méndez y voluntarios civiles que tenían habilidades útiles como mecánica o medicina de campo. Los 2 vehículos blindados eran antiguos transportes del ejército que habían modificado con placas de acero adicionales y monturas para ametralladoras. Ruidosos, lentos, pero capaces de atravesar hordas si era necesario. Yo iba en el primer vehículo con Méndez y el equipo de comunicaciones, monitoreando constantemente la frecuencia del búnker asediado. Durante las primeras horas de viaje recibimos actualizaciones periódicas. La situación se deterioraba,
Los infectados habían roto una de las puertas de acceso secundario. Estaban conteniendo con barricadas internas, pero no aguantarían más de 24 horas. Méndez ordenó aumentar la velocidad, aunque eso significaba consumir más combustible y atraer más atención con el ruido de los motores. Llegamos a la zona del búnker al anochecer del primer día. Lo que encontramos era peor de lo que imaginábamos. El búnker estaba rodeado por una horda de al menos 300 infectados, todos en frenesí tratando de romper las defensas. Podíamos ver cuerpos amontonados donde claramente había habido intentos previos de entrar, pero los infectados seguían viniendo, reemplazando a los caídos con renovada ferocidad. Méndez estudió la situación con binoculares y maldijo. No podíamos simplemente abrirse paso con los vehículos, la masa era demasiado densa. Necesitábamos distraerlos, dispersar la horda lo suficiente para crear un corredor de acceso. Uno de los voluntarios, un ingeniero llamado Santos, sugirió usar explosivos con temporizador para crear diversiones en múltiples puntos alrededor del perímetro. La teoría era que los infectados sin coordinación irían tras cada explosión, dividiendo la horda en grupos manejables. Pasamos 2 horas preparando la operación. Santos y su equipo colocaron 6 cargas explosivas en posiciones estratégicas, programadas para detonar en secuencia con intervalos de 5 minutos. Mientras tanto, mantuve contacto de radio con el búnker, explicándoles el plan y diciéndoles que se prepararan para evacuar en el momento que creáramos el corredor. La voz al otro lado era una mujer que se identificó como Doctora Ramírez, líder del grupo de supervivientes. Sonaba exhausta pero determinada. Me preguntó cuántas personas podíamos transportar en nuestros vehículos. Le dije que teníamos espacio para todos si se apretaban y dejaban atrás todo excepto lo esencial. Ella aceptó sin discutir. Sabía que era eso o morir. La primera explosión detonó exactamente a las 11 de la noche. Incluso dentro del vehículo blindado sentí la onda expansiva. La horda reaccionó instantáneamente. Tal vez 1/3 de los infectados corrieron hacia el origen del sonido. 5 minutos después, la segunda explosión. Más infectados desviados. Para la cuarta explosión, la horda se había fragmentado en grupos dispersos, cada uno persiguiendo los estímulos múltiples que no podían priorizar sin inteligencia coordinadora. Méndez dio la orden de moverse. Los 2 vehículos avanzaron con las ametralladoras rugiendo, despejando el camino hacia la entrada principal del búnker. Infectados se lanzaban contra los costados de los vehículos, manos y caras aplastándose contra las ventanas blindadas en intentos frenéticos de alcanzarnos. El ruido era infernal. Disparos, motores, gemidos de los muertos, explosiones distantes continuando la secuencia de diversión. Llegamos a la entrada del búnker donde un grupo de supervivientes estaba esperando con armas improvisadas listos para cubrir la evacuación. La doctora Ramírez era una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en una cola de caballo y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Gritó órdenes organizando a los civiles en filas para subirlos a los vehículos de forma eficiente. Niños primero, luego ancianos y heridos, finalmente adultos capaces. Funcionó como operación militar perfectamente coordinada. Estábamos cargando a los últimos supervivientes cuando las cosas se complicaron. Un grupo de infectados más inteligentes que el promedio, posiblemente restos de la Guardia Real que habían sobrevivido al colapso de la mente colmena, apareció desde un flanco que habíamos dejado poco protegido. Eran más rápidos, más organizados, atacando en formación de cuña diseñada para romper nuestra defensa. Méndez y sus tiradores los engancharon, pero no antes de que 3 infectados atravesaran la línea. Uno se lanzó sobre Santos, derribándolo y mordiéndolo en el cuello antes de que pudiera disparar. 2 voluntarios murieron en los siguientes segundos, despedazados con eficiencia brutal que contrastaba con el frenesí descoordinado de la horda principal. Logré dispararle a uno en la cabeza, mi primer disparo letal en años que no extrañé como pensé que lo haría. El segundo infectado fue abatido por fuego cruzado de 3 rifles. El tercero escapó de vuelta hacia la horda, pero el daño estaba hecho. Santos agonizaba en el suelo, la herida en su cuello bombeando sangre con cada latido de su corazón. Uno de los médicos del equipo de rescate intentó estabilizarlo, pero era obvio que no había nada que hacer. Santos lo sabía también. Con voz gargarosa nos rogó que no lo dejáramos convertirse. Méndez asintió gravemente y sacó su pistola. Le disparó a Santos en la cabeza con profesionalismo frío que solo viene de haber tomado esa decisión demasiadas veces. Cargamos los cuerpos de nuestros caídos en el vehículo porque nadie se quedaba atrás, vivo o muerto. Luego iniciamos la retirada, ambos vehículos sobrecargados con 109 personas donde deberían ir 50. El viaje de regreso fue una pesadilla apretada. Cuerpos presionados contra cuerpos, el olor a sudor, miedo y sangre llenando el espacio confinado. Los niños lloraban. Los adultos rezaban. Yo coordinaba por radio con el asentamiento, informándoles de las bajas y del éxito parcial de la misión.
Vega respondió que habían preparado la enfermería y áreas de cuarentena para los recién llegados. Llegamos al asentamiento 36 horas después de haber partido. Los supervivientes del búnker Sierra Madre fueron recibidos con mantas, comida caliente y atención médica. Muchos estaban en shock, incapaces de procesar que finalmente estaban seguros después de meses de asedio constante. La doctora Ramírez buscó al coronel Vega para agradecerle personalmente, lágrimas corriendo por su rostro mientras estrechaba su mano. Elena me encontró en la sala de comunicaciones donde había vuelto inmediatamente después del debriefing. Me abrazó sin decir palabra, sosteniéndome mientras yo temblaba con la descarga de adrenalina retrasada. Le conté sobre Santos y los otros que habían muerto. Ella dijo que no había sido en vano, que 89 personas vivían porque ellos murieron. Racionalmente lo sabía, pero emocionalmente el peso de esas 3 vidas perdidas me aplastaba. Había visto muerte antes, mucha, pero estas muertes me las sentía como responsabilidad personal, porque había sido mi desciframiento el que inició la operación de rescate. Esa noche hubo una ceremonia memorial para Santos y los 2 voluntarios caídos. El coronel Vega habló sobre sacrificio y lo que significa ser humano en un mundo que había perdido casi toda humanidad. Dijo que cada vida perdida en servicio de otros era prueba de que todavía éramos más que animales luchando por sobrevivir. Los cuerpos fueron incinerados según los protocolos del asentamiento, las cenizas guardadas en urnas simples que se colocaban en un memorial tallado en la roca de la caverna principal. Había docenas de urnas ya allí, cada una representando a alguien que había muerto protegiendo o ayudando a la comunidad. Me pregunté cuántas más se añadirían antes de que esto terminara, si es que alguna vez terminaba. Elena estaba a mi lado durante la ceremonia, su mano apretando la mía. Pensé en Toro y en cómo no había forma de recuperar sus cenizas de la mina colapsada. Él merecía estar aquí, su sacrificio recordado junto a estos otros héroes anónimos. Los días siguientes fueron de ajuste mientras el asentamiento integraba a los nuevos supervivientes. La población había aumentado de 250 a 339 de la noche a la mañana, poniendo presión en recursos que ya eran ajustados. Vega implementó racionamiento más estricto y programas de trabajo para todos los adultos capaces. No había espacio para freeloaders en una comunidad de supervivencia. La doctora Ramírez resultó ser invaluable, con conocimientos médicos avanzados que complementaban las habilidades básicas de nuestros médicos de campo. Elena y ella comenzaron a colaborar, combinando la investigación de Elena sobre la mente colmena con la experiencia clínica de Ramírez, tratando a supervivientes traumatizados. Juntas desarrollaron protocolos para identificar tempranamente síntomas de infección y, más importante, formas de ayudar a personas que habían estado expuestas brevemente a la influencia de la reina antes de su destrucción. Había más supervivientes como Toro de lo que pensábamos, personas que habían sido mordidas pero rescatadas antes de la transformación completa, que ahora vivían con fragmentos de la memoria colectiva en sus mentes. Uno de esos casos era un joven llamado Marco, parte de los supervivientes del búnker Sierra Madre. Había sido mordido 3 meses atrás, pero la doctora Ramírez había amputado el brazo infectado en cuestión de minutos, salvando su vida. Sin embargo, Marco seguía escuchando susurros, lo que llamaba ecos de la voz de la reina. Elena lo estudió extensamente con su consentimiento, realizando escáneres cerebrales con el equipo limitado del laboratorio. Encontró que había cambios neurológicos permanentes, nuevas conexiones sinápticas que no deberían existir. Marco describía los susurros como memorias que no le pertenecían, visiones de lugares que nunca había visitado, sensaciones de hambre y propósito que no eran humanas. Pero a diferencia de Toro, Marco había aprendido a vivir con estas intrusiones, a separar su yo real de los ecos. Elena teorizaba que si podía entender cómo Marco lograba esta separación, tal vez podría desarrollar terapias para otros en situaciones similares. Era trabajo esperanzador en medio de tanta desesperación. Mi rutina en comunicaciones continuó con intensidad renovada. Cada noche monitoreaba docenas de frecuencias, buscando señales de otros asentamientos o supervivientes aislados. En las siguientes semanas encontré 3 transmisiones más. Un grupo de 12 personas refugiadas en una plataforma petrolera abandonada en el Golfo de México, una familia de 5 en una granja fortificada cerca de Monterrey, y lo que parecía ser un convoy militar moviéndose lentamente hacia el sur desde Estados Unidos. Coordiné contacto con todos ellos, ofreciendo información sobre el asentamiento y rutas relativamente seguras para llegar. Solo el grupo de la plataforma petrolera respondió positivamente. Los otros dijeron que estaban demasiado atrincherados para arriesgar el viaje. Respeté sus decisiones, entendía la tentación de quedarse en lo conocido, incluso si eso significaba aislamiento permanente. Había vivido así durante 7 años después de todo. 3 meses después de nuestra llegada al asentamiento, Elena me buscó con noticias que cambiarían todo nuevamente.
Había estado analizando las grabaciones de audio que hicimos de Toro cuando murmuraba en su infección avanzada, las palabras en náhuatl que parecían venir directamente de la reina. Con ayuda de un lingüista entre los supervivientes del búnker Sierra Madre, había logrado traducir fragmentos. Las palabras no eran órdenes ni comunicación táctica como asumimos. Eran coordenadas y advertencias. La reina había estado transmitiendo constantemente información sobre múltiples ubicaciones, no solo la mina donde murió. Elena creía que había más centros de control, réplicas o sucursales del experimento original, potencialmente todavía operativas en otras partes del país o del continente. Si tenía razón, nuestra victoria al destruir la reina en Chihuahua era solo parcial. Podría haber otras reinas despertando o ya activas, tratando de restablecer control sobre las hordas fragmentadas. Le pregunté a Elena qué quería hacer con esta información. Ella dijo que necesitábamos verificar, enviar equipos de reconocimiento a las coordenadas que había descifrado. Si había otras reinas, necesitábamos destruirlas antes de que se consolidaran. Si no las había, al menos eliminaríamos la incertidumbre. Llevamos la información al coronel Vega. Su reacción fue de frustración comprensible. El asentamiento apenas podía mantener su posición defensiva actual. Enviar equipos en misiones de reconocimiento a cientos de kilómetros arriesgaba recursos y vidas que no podían permitirse perder. Pero tampoco podían ignorar la amenaza potencial de otra mente colmena formándose. Después de días de debate con su consejo, Vega tomó una decisión salomónica. Organizaría pequeños equipos de 2 o 3 personas para verificar las coordenadas más cercanas. Si encontraban evidencia concreta de actividad similar a la reina, entonces reconsideraría misiones más grandes. Me ofrecí como voluntario para el primer equipo. Elena también se ofreció y esta vez Vega no pudo rechazarla. Era su investigación y era la más calificada para identificar las señales. Nos preparamos durante una semana, memorizando mapas, entrenando físicamente, revisando equipo. El tercer miembro de nuestro equipo era Marco, el joven que escuchaba ecos de la reina. Elena argumentó que su conexión residual con la mente colmena podría servir como sistema de alerta temprana si nos acercábamos a otra reina. Vega aceptó reluctantemente. Salimos en un amanecer frío, cargados con provisiones para 2 semanas y armados hasta los dientes. Las coordenadas que investigaríamos correspondían a una antigua instalación militar en Veracruz, aproximadamente 300 kilómetros al este. El viaje sería peligroso, atravesando territorios que nadie había explorado en años. Pero si Elena tenía razón, era necesario. Mientras salíamos de la seguridad del asentamiento, miré hacia atrás una vez, preguntándome si volvería a ver ese lugar. Elena notó mi expresión y sonrió con confianza falsa. Volveremos, dijo. Tenemos que hacerlo. Quise creerle. El viaje a Veracruz fue más brutal de lo que anticipamos. Las carreteras estaban completamente intransitables, obligándonos a movernos a través de selvas densas donde cada paso podía ocultar infectados o trampas naturales. Marco comenzó a mostrar signos de angustia desde el segundo día, diciendo que los susurros en su cabeza se intensificaban gradualmente mientras nos acercábamos a las coordenadas. Elena lo monitoreaba constantemente, tomando notas detalladas sobre cada síntoma que describía. Decía que era como si algo estuviera despertando, una presencia dormida que sentía nuestra aproximación y respondía con curiosidad malévola. Yo mantenía mi rifle listo, esperando en cualquier momento ver hordas organizadas aparecer entre los árboles. Pero el bosque permanecía inquietantemente vacío de infectados, como si algo los hubiera limpiado del área o los mantuviera alejados deliberadamente. Esa ausencia era más aterradora que cualquier amenaza visible. Llegamos a la instalación militar al 10º día. Era un complejo subterráneo masivo, la superficie cubierta por vegetación que había reclamado los edificios administrativos durante años de abandono. Pero debajo, según el mapa que Elena había trazado, había niveles enteros de laboratorios y centros de comando. La entrada principal estaba sellada con puertas de acero oxidadas que habían resistido el tiempo y los elementos. Marco colapsó a unos 50 metros de la entrada, gritando y agarrándose la cabeza. Elena corrió hacia él mientras yo establecía perímetro defensivo. Marco decía entre sollozos que ella estaba ahí abajo, despierta y consciente, y que sabía que habíamos venido. Decía que la voz no era como la reina de Chihuahua, era diferente, más antigua, más hambrienta. Elena le inyectó un sedante para calmarlo, pero sus palabras ya habían plantado semillas de terror en todos nosotros. Forzamos la entrada usando explosivos de bajo rendimiento, suficientes para romper los sellos sin colapsar la estructura. Dentro, el aire estaba viciado pero respirable. Nuestras linternas revelaban pasillos de concreto cubiertos de moho y cableado expuesto colgando de techos agrietados. Había equipamiento militar abandonado,
computadoras antiguas, archivadores volcados con documentos esparcidos, incluso armas que nunca fueron recogidas cuando evacuaron. Elena fotografiaba todo, documentando evidencia de lo que claramente había sido un proyecto de investigación de defensa clasificado. Encontramos documentos parcialmente legibles que mencionaban control neuronal de masas, proyecto Colmena fase 3 y referencias a experimentos con prisioneros. Mi estómago se revolvió al entender que la reina no había sido un accidente del apocalipsis, había sido creada deliberadamente por humanos jugando a ser dioses antes de que todo colapsara. Descendimos 5 niveles antes de encontrarla. No era una amalgama grotesca como la reina de Chihuahua. Esta era peor. Era completamente orgánica, una masa pulsante de tejido neuronal expandiéndose por toda una cámara de contención que claramente había sido diseñada para contenerla, pero había fallado hace años. Tenía miles de extensiones filamentosas penetrando paredes, pisos y techos, conectándose con cada sistema eléctrico y mecánico de la instalación. En el centro había algo que vagamente parecía un rostro humano, preservado en animación suspendida dentro de la masa. Elena se acercó fascinada y horrorizada. Marco estaba inconsciente en mis brazos, incapaz de soportar la proximidad. La masa pulsaba con un ritmo que no era exactamente latido de corazón ni respiración, era algo entre ambos. Y entonces habló. No con voz sino directamente en nuestras mentes, palabras formándose como pensamientos intrusivos que no podíamos bloquear. Cortés, Elena, bienvenidos. Los he estado esperando desde que mataron a mi hermana. La voz era femenina, educada, terriblemente calmada. Elena preguntó en voz alta quién era. La respuesta llegó inmediata. Soy lo que ella era antes de que la corrompieran con tecnología. Soy la versión orgánica pura. Me llamaban espécimen alfa antes de que me dieran conciencia y luego me olvidaran aquí cuando todo colapsó. He estado creciendo, aprendiendo, esperando. Y ahora que mi hermana ha caído, puedo expandirme sin competencia. Entendí con horror helado lo que implicaba. Si esta cosa salía de la instalación, si alcanzaba infectados y comenzaba a conectarse con ellos, tendríamos una nueva mente colmena, posiblemente más poderosa que la anterior porque ésta había tenido años para evolucionar en aislamiento. Le grité a Elena que teníamos que destruirla ahora. Pero Elena estaba paralizada, mirando la masa con mezcla de fascinación científica y terror existencial. La criatura continuó hablando, ahora dirigiéndose solo a Elena. Tú entiendes, ¿verdad, doctora? Entiendes que soy el siguiente paso evolutivo. La humanidad individual es caos, conflicto infinito y sufrimiento. Yo ofrezco unidad, propósito, paz a través de la conexión total. Tu amigo Toro lo sintió antes de morir. Pudo haber sido glorioso si hubiera aceptado completamente en lugar de resistir. Únete a mí, Elena. Trae tu conocimiento y juntas perfeccionaremos la integración. Haremos que la transición sea indolora para los millones que quedan. Elena temblaba, lágrimas corriendo por su rostro. Podía ver la tentación en sus ojos, la posibilidad seductora de terminar todo sufrimiento a través de la rendición. Le grité su nombre rompiéndola del trance. Ella parpadeó y me miró, la humanidad regresando gradualmente a su expresión. No, dijo con voz firme, no eres evolución, eres esclavitud. Saqué las granadas térmicas que había cargado específicamente para este escenario. La masa pulsó violentamente, extensiones filamentosas lanzándose hacia nosotros desde todas direcciones. Esquivé una, luego otra, moviéndome hacia el centro donde el rostro humano estaba preservado. Elena me cubría disparando a las extensiones que se acercaban demasiado. Alcancé el centro e inserté las 3 granadas directamente en la masa. El temporizador marcaba 30 segundos. La voz en mi mente gritaba ahora, no con palabras, sino con rabia pura, intentando paralizar mis músculos, hacer que mi corazón se detuviera. Resistí con cada gramo de voluntad que tenía. Elena me agarró del brazo y corrimos, cargando a Marco entre los dos, subiendo escaleras mientras extensiones nos perseguían. Detrás de nosotros escuché la explosión, multiplicada por las reacciones en cadena de sistemas de gas y electricidad que la criatura había infiltrado. La onda expansiva nos lanzó hacia adelante. Salimos de la instalación rodando justo antes de que toda la estructura se colapsara en sí misma. Nos quedamos acostados en el suelo de la jungla, cubiertos de polvo y sangre, respirando como si fuera nuestro último aliento. Marco se despertó lentamente y lo primero que dijo fue, «Se fue». El susurro se fue completamente. Elena lloraba. No de tristeza, sino de alivio mezclado con culpa. Había estado tan cerca de aceptar la oferta de la criatura, de creer que la rendición era salvación. Le dije que estaba bien, que todos habíamos sentido la tentación de dejar de luchar, pero habíamos elegido continuar siendo humanos con todas nuestras fallas e imperfecciones. Esa elección era lo único que realmente importaba.
Empacamos lo que quedaba de nuestro equipo y comenzamos el largo viaje de regreso al asentamiento. Elena dijo que había otras 2 coordenadas que revisar, pero que necesitaríamos más personas, mejor equipo. Le dije que lo haríamos, que continuaríamos encontrando y destruyendo cada vestigio del proyecto Colmena hasta que no quedara ninguno. No porque fuéramos héroes, sino porque alguien tenía que hacerlo. Tardamos 18 días en regresar al asentamiento, más de lo planeado porque tuvimos que rodear áreas donde hordas en frenesí bloqueaban nuestro camino. Cuando finalmente vimos las luces del asentamiento brillando en la distancia, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza genuina de que tal vez, solo tal vez, la humanidad todavía tenía oportunidad. Vega nos recibió personalmente en la entrada, aliviado de vernos vivos. Elena le entregó toda su documentación y muestras que había logrado recolectar. Marco fue llevado inmediatamente a la enfermería para evaluación, finalmente libre del tormento mental que había soportado durante meses. Esa noche hubo una pequeña celebración en nuestro honor, nada elaborado pero significativo. El coronel brindó por los que continuaban luchando incluso cuando todo parecía perdido. Miré alrededor de la caverna, viendo rostros de personas de todas edades que se habían negado a rendirse, que construían algo parecido a la civilización en medio de la ruina. Pensé en Toro, en cómo habría amado ver esto. Más tarde, mientras estaba solo en la sala de comunicaciones haciendo mi ronda nocturna de monitoreo, capté una señal nueva. Era débil, fragmentada, pero inequívocamente humana. Una voz en inglés transmitiendo desde algún lugar al norte, posiblemente Texas o Nuevo México. Decía coordenadas y una invitación. A todos los que escuchen esto hay esperanza. Estamos reconstruyendo, vengan. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Grabé la transmisión y la marqué para el briefing matutino. Habría más misiones, más peligros, más sacrificios. Pero también habría más encuentros como este. Más asentamientos descubiertos, más redes de supervivientes conectándose gradualmente. El mundo que conocimos había muerto, eso era innegable. Pero algo nuevo estaba naciendo de las ruinas, forjado por personas que se negaban a aceptar que la oscuridad era permanente. Miré la radio, todavía transmitiendo su mensaje de esperanza en loop, y por primera vez desde que salí de mi búnker hace meses, sonreí. No estábamos solos, nunca lo estuvimos realmente. Y mientras quedara aunque sea una persona dispuesta a luchar por la humanidad, el apocalipsis no había ganado todavía.